La sesión anterior estuvimos conversando sobre arbitraje, ¿correcto? Estuvimos conversando sobre la definición del arbitraje, sobre la naturaleza del arbitraje. Ya hemos visto algunas definiciones sobre el arbitraje, que es el mecanismo alternativo de resolución de controversias. Hemos indicado también que el arbitraje en nuestro país se ha ido especializando en los últimos años, ¿correcto? Y en los últimos años tenemos el arbitraje comercial, el arbitraje en contratación pública, el arbitraje de consumo, el arbitraje en el sector salud, el arbitraje laboral, el arbitraje de inversión, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Así que el día de hoy vamos a conversar sobre los principios, sobre los tipos del arbitraje, ¿correcto? En el marco del decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país. Dicho esto, uno de los principios que rige el arbitraje en nuestro país es el principio de confidencialidad. Este principio de confidencialidad indica y señala que las actuaciones arbitrales únicamente van a ser de conocimiento de las partes que están en el arbitraje, del demandante, del demandado, del tribunal arbitral, de la secretaría arbitral, pero no pueden ser conocidos por terceras personas. ¿Ok? Ahora, esto pasa, o este estándar de confidencialidad pasa en el arbitraje en materia de contratación pública. En los arbitrajes donde participa el Estado podemos decir, hay confidencialidad, debe primar la confidencialidad. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe primar la confidencialidad? ¿Debe primar la publicidad? ¿Debe primar la transparencia? O también en los arbitrajes donde participa el Estado, en aquellos contratos públicos que derivan de recursos públicos, donde hay un interés general, donde participa el Estado peruano, también debería haber confidencialidad o debería primar la transparencia. Esa es una gran discusión que se tiene el día de hoy. ¿Debe primar la transparencia o debe primar la confidencialidad en los arbitrajes donde participa el Estado? Pues vamos. Uno de los factores que involucra los temas de arbitraje en contratación pública señala el decreto de urgencia 20-2020 que las actuaciones arbitrales desde el inicio hasta el laudo arbitral, una vez se concluya el arbitraje, cualquiera de las partes, cualquier tercero ciudadano puede requerir al tribunal arbitral el acceso al expediente. ¿Ok? Puede pedirle al tribunal arbitral el acceso al expediente. Entonces, este decreto de urgencia 20-2020 habilita que no solamente se publiquen los laudos arbitrales, sino también el acceso al expediente arbitral, el acceso a las actuaciones arbitrales. Entonces, queda claro que ya la confidencialidad en arbitrajes en contratación pública ya no se está aplicando con mayor énfasis como se haría en un arbitraje comercial, ¿correcto? Ahora se va a aplicar la publicidad, la transparencia, por tres razones. Porque una de las partes es el Estado, hay un interés general y hay fondos públicos. Y cuando hay esos tres elementos, los ciudadanos, quienes ejercen un control sobre los intereses del Estado, también pueden requerir esta información. ¿Ok? Otro de los principios que rige el arbitraje en nuestro país es la imparcialidad. Pero para cerrar este tema, hay que ubicarnos. Cuando hablamos de
arbitrajes comerciales, arbitrajes entre particulares, obviamente, eh, obviamente, lo que hay que tener en cuenta es que la confidencialidad debe regir en arbitrajes comerciales. Pero cuando estemos frente a arbitrajes donde participe el Estado peruano, el estándar es la publicidad, la transparencia. ¿Qué dice? Una resolución. Ok. Estamos hablando de arbitraje, ¿ok? Ahora, ¿qué otro principio está recogido en el decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país? El principio de imparcialidad, el principio de independencia. El principio de imparcialidad donde un tribunal arbitral no debe tener ningún conflicto de interés con las partes. El principio de independencia, imparcialidad, que los árbitros, un tribunal arbitral, no solamente no debe tener ningún conflicto de interés, sino que no haya sido, por ejemplo, abogado o trabajador de alguna entidad o empresa, ¿ok? O amistad. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué pasa si el árbitro, cuando le toca revelar, comunica a las partes que ha tenido alguna amistad o comunica, por ejemplo, que ha tenido algún tema de eh, ha sido procurador en alguna entidad pública? Bueno, ya pasó más de 5 años, pero ha sido procurador público en la entidad. Si lo revela, va a depender de las partes aceptar o no aceptar esa designación. El estándar que ustedes tienen que tener es, frente a alguna revelación, tienen que pedir ampliación del deber de revelación si tienen alguna duda razonable. Y si el árbitro designado no les genera confianza, pueden solicitar su apartamiento del caso. Y si el árbitro no se quiere apartar del caso, lo que puedes hacer es plantear una recusación. Porque la idea es que las partes tengan un tribunal independiente, imparcial, que no tenga ningún conflicto de interés, que no incline la balanza por algún tema de amistad, por alguna relación directa o indirecta con alguna de las partes. Entonces tengan en cuenta ese punto, ¿correcto? Tengan en cuenta ese punto. Justo y a raíz de esto me han hecho acordar, eh, hace unas semanas me designaron como árbitro, ¿ya? Y yo indiqué en mi declaración que no tengo ningún conflicto de interés con las partes. Es más, nunca he sido árbitro, ni he sido abogado, litigante con alguna de las partes, ni por el lado del contratista, ni por el lado de la entidad pública. No obstante, la entidad lo que está haciendo es pedirme que yo informe, que aclare mi deber de revelación, que eso es válido. Y me está pidiendo, señor árbitro, eh, informe si conoce al gerente o a los accionistas o ha sido abogado del contratista, del consorcio. Entonces, efectivamente, uno revela en base a lo que conoce. Si yo no conozco quiénes son los accionistas, si yo no conozco, bueno, uno puede conocer al gerente porque ve quién es en los documentos, quién es el representante del consorcio, pero uno no puede declarar más allá de lo que no conoce, ¿no?
Entonces, ¿es válido que una de las partes te pida que amplíes tu deber de revelación? Sí, es válido. Es válido que se hagan preguntas más específicas, porque otra de las preguntas es, revele si ha tenido algún laudo, ¿no? En los últimos años, en los últimos 5 años, donde ha participado el consorcio o la entidad, también me la están pidiendo. Eh, Así que lo que una de las partes se tiene que tener certeza es que el árbitro no tenga ningún conflicto de interés, no tenga alguna relación con alguna de las partes, materia de controversia. Pero también es válido que el árbitro, pese a que ya ha declarado, y si las partes no cuestionan, efectivamente, mañana más tarde, cuando una de las partes tenga un laudo en contra, no puede decir, ah, bueno, ahora sí te recuso porque efectivamente he visto que tienes algún vínculo. Pero si ya lo revelé, ¿por qué en su oportunidad no has planteado una recusación? Entonces, en los reglamentos de los diferentes centros de arbitraje, inclusive en la ley de arbitraje, hay lo que se conoce renuncia a objetar, a cuestionar, porque las etapas en un arbitraje son preclusivas. Si tú ya no cuestionas de manera oportuna, no puedes esperar efectivamente a que tengas un laudo en contra y recién indiques vulneración al principio de independencia, vulneración al principio de imparcialidad. Esa etapa ya precluyó, ¿correcto? Porque recordemos algo básico, el arbitraje es voluntad de las partes. Si las partes están de acuerdo con los árbitros designados, bienvenido, ¿ok? Si las partes tienen alguna duda, bienvenida a las aclaraciones o solicitarle el apartamiento en caso tengan dudas razonables sobre alguna vulneración, algún principio que rige el arbitraje, ¿ok? Entonces ya hemos hablado del principio de confidencialidad, hemos hablado del principio de imparcialidad e independencia. También en el arbitraje se pide la especialidad, ¿ok? Uno de los estándares que al día de hoy se exige en materia de arbitraje es la especialidad. Al árbitro tú lo vas a designar dependiendo al caso en concreto que tengas. Si tienes un arbitraje en materia de obra pública, el perfil del árbitro es que conozca la ley de contratación con el Estado, es que sea especialista en obra pública, ¿ok? Si tienes un arbitraje de consumo, obviamente el perfil del árbitro es que conozca temas de derecho de consumidor, derecho regulatorio, derecho administrativo. Si tienes un arbitraje laboral, es lógico que exijas que le tengas que pedir que el tribunal arbitral sea especialista en derecho laboral. Si estás en un arbitraje internacional, también el perfil de los árbitros tienen que ir con ese estándar. No solamente el estándar es que conozca y sea especialista en arbitraje, tiene que conocer los árbitros la materia objeto de controversia. Entonces, si tú tienes una controversia que va a derivar de un contrato de compraventa, si tú tienes una controversia que va a derivar de un contrato de arrendamiento, tienes que buscar abogados, árbitros, especialistas en derecho civil. Pero no vas a buscar, pues, abogados penalistas, por ejemplo. No te van a ayudar, ¿no? Ok. Entonces, la especialidad en el arbitraje es importante. Correcto, estamos hablando de arbitraje de derecho. Un paréntesis. Recuerden que en los arbitrajes donde participa el Estado peruano, los arbitrajes son de derecho.
Los árbitros tienen que motivar sus decisiones en virtud a un orden de prelación normativa, constitución política, ley especial, derecho público, derecho privado. Y en el derecho privado también encontramos el decreto legislativo 1071. Se aplica de manera supletoria. En principio aplicamos ley especial en la materia. Ojo con eso, ¿ah? Ahora, otro de los principios es la flexibilidad. En los arbitrajes, a diferencia del Poder Judicial, prima la flexibilidad, pero tiene límites. No confundan la flexibilidad en el arbitraje con el límite que tiene el debido proceso. ¿Ok? No se trata de decir, bueno, los plazos que se pactó en el acta de instalación del presente arbitraje son de 15 días para presentar demanda. Pero bajo el principio de flexibilidad, yo voy a pedir una ampliación a 20 días. No puedes, porque ya el debido proceso te ha señalado que las partes se han puesto de acuerdo en que el plazo para presentar demanda era de 15 días. Más aún si estás en un arbitraje institucional, porque en los arbitrajes institucionales está regulado los plazos, ¿ok? Para demandar, para contestar, para plantear una reconsideración, etcétera, etcétera. Y las partes ya se han sometido a esas reglas de juego. Entonces no hay que confundir la flexibilidad que hay en el arbitraje con cambiar las reglas de juego. No es absoluto los principios, son relativos. Así que cuidado con los temas de flexibilidad. Salvo que tú quieras ampliar el plazo y tu contraparte esté de acuerdo. Puede ser, ¿no? Pero he visto casos donde se ha aplicado de manera indebida la flexibilidad, este principio de flexibilidad. ¿Por qué? Pasó un caso en el cual el demandante, el plazo vencía, imaginemos, hoy día, y el demandante presentó su demanda el día viernes. Entonces dijo, bajo el principio de flexibilidad, solicitamos que se admita la demanda que fue presentada un día después del vencimiento del plazo. Lo que hizo el árbitro es, sí, decir, ok, sí, vamos a admitir a trámite la demanda. ¿Qué pasó? Plantearon una reconsideración, indicaron su contraparte que no estaban de acuerdo, que vulneraban un principio de igualdad, vulneraban las reglas del arbitraje. Entonces el árbitro tuvo que declinar sobre esa decisión. ¿Ok? Pero no podemos entender la flexibilidad que vaya en contra de las reglas que ya se han pactado. Ahora, la flexibilidad se debe entender en el arbitraje que no estamos ante el Poder Judicial. El problema pasa en muchos abogados y partes que creen que el arbitraje o las actuaciones arbitrales son las mismas que el Poder Judicial. Confunden el arbitraje como si fuera el Poder Judicial. Quieren que todo se trabaje con resolución, que esté motivada, que oye, si es de mero trámite igual la tienes que poner como si fueras un juez. Y ese chip que tenemos algunos litigantes del Poder Judicial queremos implantarlo en el arbitraje. Grave error. Estamos en un arbitraje, no estamos en el Poder Judicial. Las actuaciones arbitrales son más rápidas, más sencillas, más céleres, ¿no? Y las partes deben entender eso. Pero el exceso de ser procesalista entorpece las actuaciones arbitrales. Así que se orienta la flexibilidad para distinguirse del Poder Judicial. ¿Ok? Otro de los principios que rige el arbitraje es la inmediación. Este principio de inmediación
nos señala que eh, ese contacto, ese vínculo que va a tener de respuesta, de atención de las partes, ya sea contratista, ya sea entidad pública, con el tribunal arbitral. El escucharlos, ¿correcto? A la luz de la pandemia, lo que pasó fue el tema de las audiencias virtuales y las partes se quejaban porque no había inmediatez, ¿no? Pero ya se ha demostrado que las audiencias virtuales tutelan este principio. Las partes pueden ser escuchadas tranquilamente y en tiempo eh, simultáneo. Cualquier consulta, queja, cuestionamiento y el tribunal arbitral está presto a absolver eso. ¿Ok? No es necesario la presencialidad para decirle algo a tu tribunal arbitral. No es necesario. Así que hoy en día los arbitrajes y las actuaciones arbitrales se llevan de manera virtual. Ese es el estándar. Salvo excepciones donde sí se amerite la presencialidad. Por ejemplo, cuando ya tienes un caso complejo donde hay varios testigos, hay peritos, etcétera, etcétera. Pero si es un caso relativamente sencillo, no requieres la presencia. ¿Ok? ¿En qué casos podrías exigir la presencialidad? Cuando tienes un perito, ¿no? Y a veces el perito, como está de manera virtual, no sabes si efectivamente está solo, está acompañado. ¿Ok? Entonces necesitas tener como tribunal arbitral esa confianza para citarlos y ver que efectivamente este perito no esté contaminado con alguna de las partes. Puede pasar, ¿ok? Puede pasar que el perito independiente, el experto, esté acompañado con la parte que lo designó, que lo propuso como perito. Ahí, bueno, hay excepciones donde se puede fijar audiencia presencial, pero el estándar al día de hoy ya es virtual las audiencias que se llevan en las diferentes actuaciones arbitrales. Otro de los principios es el principio competence competence. La competencia del arbitraje la define el árbitro. La jurisdicción, la administración de justicia la va a definir el propio tribunal arbitral. Un tribunal arbitral es el que se declara si es competente o no es competente para ver un caso en concreto. Y lo que va a hacer es el tribunal arbitral, frente a alguna excepción de incompetencia, esa excepción de incompetencia la resuelve el propio tribunal arbitral. Y el propio tribunal arbitral lo que va a hacer es resolver si efectivamente cuenta o no con el tema de competencia para ver el caso en concreto. ¿Correcto? Así que ahí vean los temas del principio de competence competence. Uno de los puntos, creo yo, importantes a desarrollar en un laudo arbitral es que el tribunal arbitral en la parte expositiva desarrolle su competencia. Es lo que yo hago. Más allá si han planteado una excepción de incompetencia, lo que yo desarrollo en la parte expositiva del laudo arbitral es definir si soy competente para ver el caso o no. Tengo que revisar qué dice el convenio arbitral. Tengo que revisar qué dice la voluntad de las partes, qué dice el contrato, qué dice las bases, las reglas de juego sobre la función arbitral. Porque si no hay convenio arbitral, ¿cómo voy a ejercer función arbitral? Por más que quiera resolver, por más que el caso sea injusto, no puedo pronunciarme. Así que tengo que revisar primero si soy un árbitro competente o no soy competente en el caso en concreto. ¿Ok? Y eso es bajo el principio competence competence.
El principio de celeridad, ¿ok? También rige los arbitrajes porque estas actuaciones que va a llevar a cabo un tribunal arbitral son rápidas. No son como las del Poder Judicial, que uno presenta su demanda y va a tener que esperar litigar por lo menos entre 2 a 3 años para que se emita una sentencia en primera instancia. Y luego de eso, si alguien apela, va a subir a la sala superior y va a ser otros 2 años de litigio. Y si alguien te plantea una casación, va a ser otros 2 años de litigio. En el arbitraje no. En el arbitraje el estándar para resolver una controversia es entre 6 meses a un año. Algunos casos complejos van a 2 años, ¿ok? Pero nunca como el plazo que se demora el Poder Judicial. La ventaja también de los arbitrajes es que el laudo arbitral tiene la calidad de cosa juzgada, a diferencia de una sentencia de primera instancia que todavía no ha quedado firme, que todavía no ha quedado consentida y vas a tener que seguir esperando a que tu contraparte no impugne esa resolución. En los arbitrajes no pasa eso. El arbitraje tiene la calidad de cosa juzgada y no se puede apelar. Las partes no pueden apelar un laudo arbitral. Llévense eso de esta clase. ¿Ok? Llévense de eso de esta clase. Las partes no pueden apelar un laudo arbitral. No existe una segunda instancia en los arbitrajes. Los laudos son inimpugnables y es por eso que cuando se notifican se ejerce su validez, su eficacia desde el día siguiente de notificado el laudo arbitral. Tu contraparte ya está obligada a cumplir el mandato de un árbitro. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien, sigamos. Otro principio. Economía procesal y también concentración. Hay casos, y esto lo he visto, justo tengo un caso de un arbitraje, donde una de las partes, el contratista, resuelve primero el contrato. Estamos hablando en materia de contratación pública. El caso que tengo es, como abogado, el caso que tengo es que la entidad en ejecución de contrato no cumplía con pagarle al contratista. No le pagaba un mes, no le pagaba 2 meses, no le pagaba 3 meses. Y lo que ya había pasado es que internamente le habían dicho, esta entidad te quiere sacar contratista, porque no has pagado una coima, ¿ok? Y cuando tú entras, no digo, no generalizo, pero cuando tú entras a contratar con el Estado sin coimas, el Estado o los malos funcionarios te quieren sacar. ¿Y cuál es la forma de sacarte? Te aplican penalidades, incumpliendo el debido proceso, te buscan algún incumplimiento, te buscan el tema de resolverte el contrato o no pagarte para desgastarte. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me piden la consulta, yo le dije, bueno, lo que vamos a hacer es proceder de manera legal. Mandamos una carta notarial de inicio de resolución de contrato y le comunicamos el incumplimiento de obligación. Ya te brindé, entidad, como contratista mi prestación, cumplí mi obligación, te entregué el servicio, todo está ok, se cumplió dentro del primer periodo mis obligaciones y no emitiste ni conformidad, no me pagaste. Pasó el segundo mes, me volviste a hacer lo mismo. Pasó el tercer mes, me volviste a hacer lo mismo. O sea, voy 3 meses y no me pagas. Listo. Carta notarial. La entidad no respondió la carta notarial, ¿ah?
pese a que se le dio el plazo máximo de los 5 días hábiles. Entonces lo que tocó es mandar una segunda carta notarial en la cual le resolvimos el contrato, por las causales obviamente expresas en la ley y el reglamento de contratación con el Estado, la ley 30.22.5. Le resolvimos el contrato y acto seguido iniciamos un arbitraje. ¿Y qué creen que pasó? En el camino, ya estamos iniciando un arbitraje, y en el camino nos llega una solicitud de arbitraje por parte de la entidad. Un hecho que no les conté. En el camino, lo que hizo la entidad es mandar una carta notarial de resolución de contrato. Indicó que habíamos incumplido el contrato, que habíamos excedido el tema del monto de las penalidades, que ni siquiera era cierto, pero ahí nos dijo, ¿no? Excediste el monto de las penalidades por mora, te resuelvo. Entonces, ¿qué tenemos? Una resolución de contrato por parte del contratista y otra resolución de contrato por parte de la entidad. Dos resoluciones de un mismo contrato. Obviamente el contratista resolvió primero el contrato. Luego la entidad, después de un mes, 2 meses, resuelve el contrato. Entonces, ese arbitraje que inició el contratista ya estaba con designación de árbitro. Mientras la entidad recién comunicaba el inicio del arbitraje. Entonces, ¿qué hicimos? Bajo el principio de concentración y economía procesal, hemos solicitado la acumulación del arbitraje, la acumulación del proceso. Imaginemos expediente 1, expediente 2, que el expediente 2 se acumule bajo el principio de concentración, bajo el principio de economía procesal, en el expediente 1 para que el árbitro 1, digámoslo así, resuelva la controversia. Y no tengamos 2 arbitrajes en paralelo. ¿Me siguen? ¿Me siguen ahí hasta el caso o no? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Pasó de que al día de hoy se va a tener que resolver el punto de si el árbitro 1, digámoslo así, va a acumular, ¿ok? Va a acumular el expediente 1 y el expediente 2 en su mismo despacho, en su mismo arbitraje. ¿Qué nos dice el arbitraje institucional? ¿Qué nos dice las reglas de juego? Que cuando hay concentración de 2 expedientes arbitrales, para que se acumulen, tiene que haber acuerdo de tu contraparte. Si tu contraparte no está conforme en acumular en un mismo expediente el arbitraje, obviamente que no va a prosperar eso. Entonces, ya la entidad, el procurador, lo que ha hecho es, se ha opuesto a la concentración, se ha opuesto a la acumulación de los expedientes. Por estrategia, netamente por estrategia, y que es válido porque un procurador también defiende los intereses del Estado. ¿Qué es lo que quiere el procurador? Contarle su historia al árbitro respecto a su resolución de contrato que ha hecho. Mientras el contratista también le va a contar a otro árbitro el tema de la resolución de contrato que hizo el contratista. Entonces, en mi opinión, ese tipo de casos se deben acumular. Es más, la entidad puede haber, digamos, resuelto un contrato y en el inicio de ese arbitraje plantear una reconvención. Pero como ya les dije, este tema de no aceptar la acumulación es un tema de estrategia legal que tiene el procurador público. Así que vamos a tener 2 laudos, ¿ok? Vamos a tener 2 laudos. Un caso medio complejo,
¿ok? Porque vamos a tener dos historias. Y aquí va a ser el tema, ¿qué árbitro va a resolver más rápido? Obviamente, nosotros cuando nos llegue la demanda del procurador, vamos a plantear excepciones. Vamos a plantear, vamos a evaluar una reconvención, ¿correcto? Porque efectivamente ya se ha iniciado un arbitraje sobre el mismo contrato, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Pero la ley de arbitraje te da esos dos principios, el principio en concentración, de economía procesal, ¿ok? Listo. Ya hemos visto entonces, para los amigos que recién se conectan, hemos estado viendo el arbitraje, la definición del arbitraje, hemos estado viendo el tema de las teorías de la naturaleza del arbitraje, ya hemos señalado que la teoría jurisdiccional es la que se aplica en nuestro país de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ya hemos explicado el tema de los principios que rigen el arbitraje. ¿Ok? Profesor, quiero aprender del arbitraje, quiero especializarme en arbitraje, quiero ser árbitro. Dame los tips, suéltame los factos. ¿Quieres ser árbitro? Ya hemos hablado de la especialidad, tienes que especializarte en arbitraje. Si quieres ser árbitro en contratación pública, tienes que especializarte en arbitraje, en contratación pública y en derecho administrativo. 3 especialidades. Luego que acredites tu especialidad, tienes que tener 5 años y acreditar experiencia viendo temas de arbitraje o contratación pública. Con tus documentos envías tu CV a la dirección de arbitraje del OCE para que seas evaluado. Una vez seas evaluado y tu perfil profesional cumpla los requisitos que ya te he mencionado, te van a programar un examen de conocimiento. En el examen de conocimiento, la dirección de arbitraje te va a preguntar temas de contratación pública, temas de arbitraje, temas de derecho administrativo. Si apruebas con nota 14, ¿ok? Si apruebas con nota 14, vas a subir a la última evaluación, que es un examen, una entrevista personal. Y si en la entrevista personal apruebas, te vas a inscribir dentro del RNA. ¿Qué es el RNA? Registro Nacional de Árbitros. ¿Qué dice? En contratación pública, derecho administrativo para ser árbitro, ¿sí? Pero si quieres ser árbitro en algún centro de arbitraje y ver temas de arbitraje comercial, va a depender de cada institución arbitral. Hay centros de arbitraje que para la incorporación solamente piden un pago, o que acredites experiencia, o simplemente que hayas llevado algún curso en el centro de arbitraje y ya te inscriben de manera automática en su nómina de árbitros. Pero es importante que las partes, o bueno, los árbitros, tienen que saber que se tienen que capacitar, tienen que tener experiencia. No solamente es decir yo quiero ser árbitro, correcto, tienes que tener experiencia por lo menos en 5 años viendo temas de arbitraje, ¿ok? Y los centros de arbitraje tienen la obligación de filtrar a los profesionales, tienen la obligación de evaluar a los árbitros. No solamente es una aprobación automática de decir, ah, bueno, este es el señor y lo incluyo en mi nómina de árbitros. Yo siempre digo, ¿no? ¿Quieres conocer un buen centro de arbitraje? Dime qué árbitros tienen su nómina. Y a un árbitro lo vas a conocer por sus laudos. ¿Quieres conocer un árbitro? Lee sus laudos. ¿Ok? Así que de ese punto, ténganlo en cuenta. ¿Ok?
Ahora vamos a ver criterios de clasificación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, entonces, criterios de clasificación. Ya hemos hablado que hay criterios de clasificación en el arbitraje. Hay los arbitrajes voluntarios, un sector de la doctrina habla de arbitrajes voluntarios y habla de arbitrajes forzosos o arbitrajes obligatorios. ¿Qué dice? ¿Tiene fecha límite? Ah, ok, me hacen una pregunta en el chat. ¿El RNA tiene fecha límite? ¿Tiene que renovar? Sí. Los árbitros, o bueno, tu vigencia dentro del Registro Nacional de Árbitros tiene un periodo, si no me equivoco, de 1 año o 2 años. ¿Ok? Y luego de ese plazo, tú tienes que ser reevaluado por la Dirección de Arbitraje del OCE. ¿Cómo así? Van a ver tus laudos, van a ver cómo has actuado como árbitro, van a ver si sigues capacitándote en materia de arbitraje. Así que no es un tema de que tú estás en el RNA y es ilimitado, no. Tienes un periodo de vigencia. Arbitraje en comunidades, ¿cómo es eso? Arbitraje en comunidades, no. Vamos a ver los tipos y la clasificación de los arbitrajes, Humberto, ¿ok? Primera clasificación, arbitrajes voluntarios, arbitrajes forzosos o lo que se conoce como arbitrajes obligatorios. En los arbitrajes voluntarios, en principio, y esto es una regla, todo arbitraje, ¿ok? Todo arbitraje es voluntario. El arbitraje es voluntad, no hay arbitraje obligatorio. Si no, no lo llamemos arbitraje, pues llamémosle otra cosa. El arbitraje nace de la voluntad de las partes. Eso se materializa en el convenio arbitral. Pero si no creemos que el arbitraje nace de la voluntad de las partes, de la confianza de las partes, del acuerdo de las partes que está en un convenio arbitral, en un contrato, entonces no le llamemos arbitraje. Pero algunos de ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿por qué he visto que algunos expositores hacen referencia a que los arbitrajes en contratación pública son obligatorios? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hay algunos que dicen que los arbitrajes en contratación pública son obligatorios? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Los arbitrajes en contratación pública son obligatorios? ¿Son arbitrajes obligatorios? ¿Te obligan a ir al arbitraje? Estamos hablando en los arbitrajes que derivan de contratos públicos, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general, donde se aplica la ley de contrataciones del Estado, la ley 30.22.5 o el 22 de abril, la 32.069. ¿Qué creen? ¿Los arbitrajes con el Estado son obligatorios o no? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el aula? A ver, ¿sí o no? A ver, los leo. ¿Qué dicen acá? Efecto de sonido, doble fondo. Mejoras. Ok, aquí está. ¿Qué dicen? Ok. ¿Sí? No. No, no, no. ¿Qué dicen? Es voluntario. ¿Los arbitrajes en contratación pública son voluntarios? Porque la corriente es, una parte de la doctrina dice, los arbitrajes donde participa el Estado son obligatorios. Y son obligatorios porque la ley me dice que si ante cualquier controversia que derive de los contratos públicos, me voy a una conciliación
o un arbitraje o una junta de prevención de resolución de disputas. Es decir, no me da chance de irme al Poder Judicial. Entonces, la propia ley me está obligando a que vaya a arbitraje, por tanto, los arbitrajes en contratación pública son obligatorios. ¿Eso es así? ¿Qué dicen ustedes? Justo hoy llegó un tema de arbitraje, justo para aprender del tema. Ok, Alexander. En materia de contratación pública, en materia de la ley 3022.5, te llegó un arbitraje. ¿De qué caso es? ¿Qué creen? Ya, entonces esa es la posición de cierta parte de la doctrina que dice que los arbitrajes en contratación pública son obligatorios porque la ley me exige que vaya a arbitraje. No me permite irme al Poder Judicial, así que me están obligando, son arbitrajes obligatorios, forzosos. Como Poder Judicial va a juzgar el Estado de ser dos poderes del Estado, a ver, imparcialidad. Muy bien, Bruno. Ya, entonces, yo les doy mi posición, ¿ok? Penalidad máxima de supervisión de obra, ¿ok? Ya, ahora vemos, Alexander, el tema, ¿ok? Ya, entonces, en los arbitrajes en contratación pública se tiene ese debate. El debate no está cerrado, ¿ah? El debate está, hay un sector de la doctrina que dice, los arbitrajes donde participa el Estado son arbitrajes forzosos, son arbitrajes obligatorios, etc. A diferencia de los arbitrajes comerciales que sí parten de la voluntad, de los contratos, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar mi posición sobre los arbitrajes en contratación pública y los arbitrajes en general. Pero me voy a enfocar en los arbitrajes donde participa el Estado peruano. Los arbitrajes en contratación pública son voluntarios. ¿Ok? Son voluntarios. ¿Cómo así? Si la ley claramente me está diciendo que yo, si tengo una controversia, me voy a ir a un arbitraje, me están obligando. No tengo margen de negociación ahí. A ver, tú tienes que entender que la contratación pública tiene tres fases: actos preparatorios, proceso de selección, ejecución de contrato. El Estado contrata ¿qué cosa? Bienes, servicios y obra. ¿Ok? Cuando lanza su proceso de selección, cuando publica en el SEACE las bases, bajo el principio de publicidad, transparencia, invita a todos los proveedores. Todos estamos invitados a participar en esa licitación pública, en ese concurso público, en esa subasta inversa electrónica, etcétera, etcétera. Alguien te obliga como proveedor a registrarte en una licitación pública, en un concurso público. Alguien te está obligando, el Estado te está obligando a que participes, a que contrates con el Estado. No. Entonces, ¿dónde radica la manifestación de voluntad por parte de la empresa, por parte del proveedor, por parte del postor? En el proceso de selección. Al momento que tú decides presentar tu oferta técnica y económica en un proceso de selección, manifiestas tu voluntad de someterte a las reglas de juego en materia de contratación pública. Es más, tú en tu expediente técnico y económico firmas declaraciones juradas. Y una de ellas es conocer las reglas de juego, aceptar las reglas de juego. Y las reglas de juego te dicen que si tenemos controversia en la tercera fase de la contratación pública, que es ejecución contractual, nos vamos a arbitraje. Y tú estás de acuerdo con eso. ¿Alguien te ha obligado a presentar tu oferta técnica? ¿Alguien te está obligando a contratar con el Estado? No. Tú aceptas, tú conoces como proveedor, tú conoces como postor las reglas de juego y las aceptas. Y materializas tu voluntad al momento que decides presentar tu oferta técnica, tu oferta económica. Y alguien me dirá, ¿y en qué parte el Estado manifiesta su voluntad de ir a un arbitraje?
La administración pública, ¿saben cuántas entidades públicas tiene el Perú a nivel nacional? ¿Saben cuántas entidades públicas tiene el Perú? Más de 3.000 entidades a nivel nacional. Entonces, esas entidades, a través del Estado, que publica la Ley Especial de Contratación del Estado, la 30225, la 32069, que ha suscrito los diferentes tratados bilaterales de inversión, manifiestan su voluntad a través de la ley de, ante cualquier controversia, renunciar al Poder Judicial y apostar por resolver sus conflictos en un arbitraje. Entonces el Estado también está señalando su voluntad de acudir al arbitraje mediante la ley, mediante el contrato, mediante las bases estandarizadas. Así que esa es mi posición para los que dicen no, que los arbitrajes en contratación pública son obligatorios. No, señor, son voluntarios. Por la sencilla razón que el arbitraje es voluntad de las partes. Nace de la confianza. Y si no, llamémosle otra cosa, no le llamemos arbitraje, pues. Pero lo que más se arbitra en nuestro país son arbitrajes en contratación pública. Más del 80% son arbitrajes donde participa el Estado peruano. ¿Y por qué? Justo lo leí en el chat. Porque el Estado contrata. ¿Qué contrata? Bienes, servicios y obras. A nivel nacional. Y por tanto, como firma al mes miles de contratos, obviamente el margen de error, de controversia, de conflictos, así como un compañero dijo, ¿no? Me han iniciado un arbitraje en tema de obra pública. Vas a tener diferentes controversias con el Estado. Y el Estado y también el contratista ya han aceptado que ante cualquier controversia tienes 3 vías para solucionar tus conflictos: conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. ¿Correcto? En el marco de la ley 30.22.5 y su reglamento. Pero no solamente puedes estar en ese marco especial, puedes estar en una APP, en una concesión, en una obra por impuesto, puedes estar en una reconstrucción con cambios, puedes estar en un contrato FIDIC, puedes estar en un contrato NEC y las reglas de juego van a variar. Pero todos los contratos públicos tienen por estándar resolver sus conflictos en un arbitraje. Así que fíjense que ustedes como contratistas o como entidad tienen que asesorarse con un abogado especialista en arbitraje. Aquí no es contratar un abogado que litigue en el Poder Judicial. Un abogado que ve temas de procesos judiciales no sabe cómo funciona el arbitraje. No sabe cómo funciona el arbitraje. Porque ya lo hemos dicho, las actuaciones arbitrales son diferentes a las actuaciones procesales que se dan en un proceso contencioso administrativo, por ejemplo. Así que tienes que conocer el arbitraje, tienes que conocer la contratación pública y el derecho administrativo. Bien, esa es una primera clasificación del arbitraje. Otra clasificación del arbitraje, ¿ok? Otra clasificación del arbitraje, un ratito. Ok. Otra clasificación del arbitraje son los arbitrajes de derecho y los arbitrajes de conciencia. ¿Ok? En el Perú no hay muchos arbitrajes de conciencia. ¿Ok? Lo que prima en los arbitrajes domésticos, nacionales y hasta internacionales son los arbitrajes de derecho. Es decir, un tribunal arbitral tiene que motivar su laudo partiendo de un orden de prelación normativa, como la Constitución política, como la ley especial, como el derecho público y de manera supletoria el derecho privado.
Su razonamiento tiene que estar fundado en derecho. Más aún, si es temas de contratación pública, si es un tema de obra pública, tienes que tener una motivación fundada en derecho. Hay árbitros que lamentablemente son designados de manera residual por un centro de arbitraje y son civilistas y piensan que conflictos de una obra pública se resuelven aplicando código civil. Grave error. Y hacen su motivación aplicando código civil. Que regrese al colegio ese árbitro. Aplican penalidades, invoca el código civil. En temas de contratación pública, estoy hablando de temas de contratación pública, cuando las penalidades, por ejemplo, están reguladas en la ley especial. Cuando el tema de suspensión de una obra o resolución de contrato o cualquier institución están en leyes especiales. Si no está en la ley especial, por ejemplo, el tema de indemnización por daños y perjuicios, ahí recién puedo aplicar el derecho privado de manera supletoria. Así que, segunda lección de la clase. En los arbitrajes en materia de contratación pública, los arbitrajes al 100% son arbitrajes de derecho. La propia ley de contrataciones no permite los arbitrajes de conciencia. Solamente permite los arbitrajes de derecho. Así que si eres parte, si eres contratista, si eres procurador, si eres árbitro, tienes que saber que hay un orden de prelación normativa para tu defensa, tu teoría del caso o al momento que tú redactes un laudo arbitral. ¿Cuál es esa orden de prelación? ¿Qué tengo que priorizar primero? Primer orden, Constitución Política del 93. Segundo orden, ley especial. ¿Cuál es la ley especial en materia de compras públicas? Ley 30-22-5. Con la nueva ley, la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Tercer orden de prelación ante vacíos. El derecho público, la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Y si no hay nada, está el derecho privado, el Código Civil. ¿Ok? Ok. Ahora, los arbitrajes de conciencia no se usan mucho, ya, pero también existen, ¿no? Los arbitrajes de conciencia parten del criterio de justicia de un árbitro. Un árbitro, y esto parte porque el origen de los arbitrajes, ya lo tocábamos en las sesiones anteriores, los arbitrajes nacen para temas comerciales, para resolver controversias entre particulares, ¿ok? ¿Y qué hacían los particulares? Contrataban un tercero. En esas épocas, les estoy hablando de las antiguas civilizaciones, Grecia, Roma. Ahí no había abogados especialistas en contratación pública, arbitraje, derecho administrativo, no. Esos árbitros eran personas donde primaban la independencia, imparcialidad, los filósofos, ¿no? ¿Conocen la historia del rey Salomón o no? ¿Conocen la historia del rey Salomón o no? Cuando las dos madres le llevan a su hijo y le dicen, oye, este es mi hijo, la otra mujer dice, no, este es mi hijo, ¿qué hace el rey Salomón? Ok, como ambas dicen que son sus hijos, vamos a partirle al niño por la mitad. Y una de las mujeres dice, no, no hagas eso, rey Salomón. Y el rey Salomón dice, tú eres la verdadera madre, porque tú has renunciado a que yo corte por la mitad al niño y se lo entregue a la otra mujer. Y la otra mujer ni se ha inmutado. Así que yo resuelvo, bajo mi criterio de conciencia, que tú eres la madre. Esa es la historia, esa es la lógica de los arbitrajes de conciencia. No necesitas motivar con fundamentos de derecho, jurisprudencia, doctrina, leyes, no. Ahí únicamente en los arbitrajes de conciencia
va a partir del criterio de justicia que tenga un tribunal arbitral. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran un laudo con motivación fundado en derecho o cero motivación en base a los criterios de justicia de un tribunal arbitral? ¿Qué preferirían? ¿Arbitraje de derecho o arbitraje de conciencia? ¿Qué pactarían ustedes en su convenio arbitral? A ver, los leo en el chat. ¿Pactarían en su contrato, en su convenio arbitral, arbitrajes de derecho o pactarían arbitrajes de conciencia? ¿Qué harían? ¿Qué pactarían? A ver, los leo. Los leo. A ver, ¿qué dice el aula? A ver, preguntas. Son obligatorios, dice Cristian, derecho. Cristian Valdivia. Bueno, yo te di, Cristian, mi posición. Ojo, ya tú sacas tus conclusiones, ¿ok? Ya tú sacas tus conclusiones si el arbitraje en contratación pública es obligatorio o es voluntario. La idea es que no me hagan caso. Siempre busquen cuestionarse. Cuestionándonos siempre llegamos a mejorar el derecho, a que el derecho evolucione. Pero yo ya te he dado el por qué, ¿ok? Y también te he indicado que el arbitraje, esa postura si es obligatorio, si es voluntario, la doctrina no es uniforme en eso, ¿ok? Cristian dice arbitraje de derecho, sí, arbitraje de derecho, ok, arbitraje de derecho, ok, arbitraje de derecho. Arbitraje de derecho, dicen en nosotros, ok, ya. Los arbitrajes de derecho. Entonces, el Estado, en materia de la ley de contratación, ley 30.22.5, y también lo que se viene en la nueva ley de contratación pública, la 32.069, solo permite arbitrajes de derecho. No permite arbitrajes de conciencia. A tomarlo en cuenta. Pero doctor, yo quiero pactar en mi convenio arbitral que sea arbitraje de conciencia. ¿Se puede? No se puede. En arbitrajes comerciales sí se puede, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. En arbitrajes en contratación pública no se puede porque ya la ley zanjó ese tema. Y la ley te dice solamente hay arbitrajes de derecho en el marco de la ley 30.22.5 o la nueva ley 32.069. Ya no hay más. Y tu parte, si bien tienes la voluntad, ¿no? Pero no es un derecho absoluto. Tú no puedes tener la manifestación de voluntad que vaya en contra del orden público, que vaya en contra de la Constitución, que vaya en contra de una ley especial. Así que eh, tienes que respetar eso. La ley, Vanessa, se llama, la ley vigente, ¿ok? La ley vigente es la 30.22.5, Ley de Contratación del Estado y su reglamento, ¿ok? La nueva ley que va a entrar en vigencia el 22 de abril del presente año es la Ley General de Contrataciones Públicas, que esa es la ley 32.069. Para los que quieren y tienen que leer, porque estamos en el curso de arbitraje en contratación pública. Solo que en este curso estamos dando clases de menos a más. Tienen que conocer el arbitraje, sus orígenes, el principio, la naturaleza, para que luego entiendan cómo evoluciona el arbitraje en nuestro país. ¿Ok? Y les voy a dar ahora en el chat, estoy compartiendo en la clase. Estoy compartiendo en la clase. Que se van a descargar la ley 32.069, ¿ok? ¿Ok? Y en el capítulo van a ver ustedes, eh, van a ver ustedes que está el arbitraje. Ahí está, lo he puesto en el chat.
Ya he puesto en el chat. Ya está en el chat, ¿ok? Listo. Uy, creo que dejé de compartir. Ya está. Está en el chat. Tenemos que olvidarnos de la ley para aprender la nueva ley. No necesariamente, ¿ah? No necesariamente, ¿por qué? Porque la ley 3022.5, si bien va a ser derogada por la nueva ley 32069, todavía va a haber diferentes procesos de contratación en obra pública, en bienes, en servicios, que se van a cerrar antes del 22 de abril. Y las reglas de juego se van a dar en el marco de la ley 3022.5. O sea, si tú quieres ser especialista en contratación pública, tienes que conocer la 3022.5 y la 32069, porque vas a tener arbitrajes cuyas reglas se van a resolver con la 3022.5 porque el proceso de contratación fue convocado con la ley 3022.5. O sea, no puedes aplicar reglas de la 32069, salvo quieras aplicar ultraactividad benigna en algún caso que te favorezca. ¿Ok? Pero en principio la regla es la 3022.5, dependiendo cuál es el proceso de contratación, ¿no? Así que ténganlo en cuenta. Aquí falta también que envíe el link. Ok. Ok, María, gracias. Ahí está. Ahí está María, se ve, ¿no? Ok. Bien, entonces nos quedamos en esta clasificación. Ok, nos quedamos en esta clasificación. Hemos visto hoy día principios, hemos visto criterios de clasificación. La próxima clase, que es el jueves a las 9:15, vamos a abordar el tema de arbitraje ad hoc, el arbitraje institucional. Les doy una tarea. ¿Existe el arbitraje ad hoc en la nueva ley de contrataciones con el Estado o existe solamente el arbitraje institucional? Pregunta 2. ¿Ustedes prefieren el arbitraje ad hoc o prefieren un arbitraje institucional? Pregunta 3. ¿En qué caso se aplica arbitraje ad hoc o arbitraje institucional en el marco de la ley de contratación pública? ¿Ok? Así que estudien. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 10:15. No se olviden de que en el aula virtual ya hay varias ponencias que ustedes tienen que ir viendo. Ya hay varios temas de productos académicos que ustedes ya pueden ir avanzando. Y si tienen dudas, consulten en clase y digan, el trabajo, el producto académico 1, no lo entiendo, tengo dudas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que nos vemos solamente No, Cristian. En la ley de contrataciones, en la 3022.5 y en la 32069, existe el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. ¿Ok? Te la dejo ahí. Se puede visualizar la clase. Todas las clases que hacemos se suben al aula virtual. ¿Ok? Van a encontrar no solamente las clases que estamos dictando en Zoom, sino también otras ponencias de otros expertos en la materia con otros temas puntuales. ¿Correcto? Así que nos vemos el próximo jueves, 9:15 de la noche. Les mando un abrazo, descansen bien. Chao, chao.